¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Estamos nuevamente juntos en una nueva clase bíblica. Hoy vamos a continuar estudiando, mejor dicho, el libro de Apocalipsis y vamos a tocar este tema sumamente importante, la Iglesia de Dios. Como siempre, vamos a continuar estudiando esta guía de estudio que se llama Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Como siempre, debajo en la inscripción te estoy dejando el link para que puedas descargar este tema y te invito a que puedas buscar tu Biblia y que juntos comencemos a estudiar este tema sumamente importante. Pero como siempre, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a buscar al Espíritu Santo para que nos pueda guiar el estudio del día de hoy. Así que te invito a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando de abrir tu palabra en libertad. Señor, queremos suplicarte que tu Espíritu Santo pueda preparar nuestras mentes y corazones, Señor, para que podamos entender claramente con respecto a la Iglesia de Dios. Te lo suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar a estudiar este tema pero tan importante para nosotros. Vamos a ver, como dijimos, sobre la Iglesia de Dios y vamos a ver qué dice el libro de Apocalipsis con respecto a este tema. Así que vamos rápidamente a la primera pregunta. Dice así: ¿qué gran señal vio Juan en el cielo? Para eso tenemos que ir al capítulo 12 del libro de la Revelación. En el versículo 1 está la respuesta y vamos a ver cuál de estas opciones es la correcta. ¿Será que vio una bestia terrible y espantosa en ese versículo? ¿Vio una mujer vestida del sol o vio al anticristo? Por lo tanto, dice así el versículo: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Por lo tanto, la respuesta correcta es una mujer vestida del sol. Ahora, en la profecía, una mujer representa una iglesia. Y ustedes van a ver más adelante que en el libro de Apocalipsis se presenta a dos mujeres, mejor dicho. La mujer pura, es el versículo que estamos leyendo en estos momentos, en el capítulo 12, se presenta a esta mujer pura, que es la iglesia pura, pero más adelante vamos a ver que hay otra mujer que es adúltera y que representa a la iglesia falsa. Por lo tanto, acá lo que está viendo Juan en visión, simbólicamente, es a la iglesia pura que representa la iglesia verdadera. El sol simboliza la gloria de Dios. Es decir, que esta mujer está vestida del sol. Eso significa que está vestida con la gloria de Dios. Y también simboliza el perdón de los pecados. Ustedes se acuerdan cuando vamos al libro de Génesis, al principio, Adán y Eva dice que estaban desnudos. En realidad no estaban desnudos. Ellos tenían un manto, una gloria de luz que los envolvía. Cuando ellos pecaron, esa luz desapareció y se vieron desnudos, y ellos, para poder remediar esa situación, dice las Escrituras que se cosieron hojas de higuera. Pero Dios le dijo que eso no era lo correcto y tuvo que sacrificar un corderito, y con la piel del corderito les hizo túnicas, ropas para vestirse. Eso representa que, muy importante eso, que el Cordero de Dios iba a morir y gracias a esa muerte ellos iban a ser perdonados. Iban a estar cubiertos con el manto del Cordero. Ahora, sigue diciendo esto: la luna, que refleja la luz del sol, representa el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento que reflejaba la hora de Jesús. Ahora, esta interpretación es tradicional dentro de la Iglesia Adventista, pero me gusta otra interpretación que me parece que es la más acertada. Cuando dice la luna representa la palabra de Dios. Es decir, esta mujer que está vestida del sol, la iglesia pura, está con el manto de Cristo, el que significa el perdón de los pecados, está anclada en la palabra de Dios.
Las 12 estrellas de la corona simbolizan las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Eso va a ser más adelante en la historia. El conjunto de estos astros también representan la orientación profética que marca las señales de los tiempos. Así que vemos a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, que simboliza la palabra de Dios. Es decir, que la mujer, la iglesia verdadera, está anclada en las Santas Escrituras. Así que comencemos, o sigamos, mejor dicho. ¿Qué otra señal vio Juan en el cielo? Algo interesante. En los primeros 2 versículos se presenta a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y dice en el versículo 2 que estaba encinta, es decir, estaba embarazada y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Es decir, esta mujer estaba a punto de dar a luz a su hijo. En los versículos 3 en adelante cambia el escenario y se presenta a otro personaje que es el villano. Entonces vamos a ver ahora qué otra señal vio Juan en el cielo. Para eso tenemos que ir en el versículo 3. Dice así: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Qué otra señal vio Juan en el cielo? He aquí un dragón escarlata, dice, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ahora, ¿quién es el dragón? El dragón es Satanás. En el versículo 9 del mismo capítulo dice que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Es decir, noten, tenemos a la mujer, que es la iglesia pura, que está con el manto de Cristo, con el perdón de los pecados, con la gloria de Cristo. Y aparece el dragón, que es Satanás. Dice, el dragón es el enemigo de Dios, obviamente. Su rebelión sucedió en el cielo cuando se opuso al gobierno divino y deseó establecer su trono por encima del trono del Altísimo. Las 7 cabezas representan los 7 imperios por los cuales Satanás quiso destruir al pueblo de Dios, comenzando desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y continúa hasta el día de hoy. Así que vamos a continuar. Tercera pregunta. ¿Qué llevó el dragón a perseguir a la mujer? Vamos a completar justamente las palabras que están faltando en estos versículos. Dice así: y su cola, es decir, aparece el dragón, vamos a leer de vuelta, también apareció otra señal del cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón, es decir, Satanás, se paró frente a la mujer, es decir, frente a la iglesia, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Por lo tanto, ¿por qué el dragón quiso perseguir a la mujer o persiguió a la mujer? El dragón quiso destruir a la mujer, pero primeramente quiso destruir a su hijo, al hijo varón. Ahora, ¿quién es ese hijo varón el cual la mujer estaba a punto de dar a luz y dio a luz? Ese hijo era el Mesías, que fue prometido en la iglesia desde los días del Antiguo Testamento, es decir, el Señor Jesucristo. Se profetizó que Él habría de regir las naciones con vara de hierro. Satanás, que arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles del cielo, usó a Herodes, gobernador de Judea, para intentar matar a Jesús apenas había nacido. José y María fueron advertidos por un ángel y huyeron a Egipto, cumpliendo lo que había sido profetizado por Jeremías y Oseas. Algo interesante vemos acá, el dragón, que esta guerra había comenzado en el cielo, se trasladó acá a la tierra. Cuando vino el Señor Jesucristo, trató de destruirlo por intermedio del Imperio Romano, en este caso Herodes, cuando se dio el edicto de matar a todos los recién nacidos. Por lo tanto, Dios
envió un ángel para avisar a José María para que ellos huyeran a Egipto, y ahí estuvo el Señor Jesucristo hasta que murieron todos estos personajes que querían quitarle la vida al Mesías. El dragón procuró destruir a Cristo y a la iglesia por medio de Roma, del Imperio Romano, que es identificada por las 7 cabezas, justamente que habíamos leído de Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Los 10 cuernos en este versículo representan las naciones que surgieron de la desintegración del Imperio Romano, como dice Daniel 7, 24 y 25. Acá vemos claramente cómo Satanás utiliza los poderes políticos para poder perseguir y destruir, en este caso, al Señor Jesucristo, y luego va a continuar y va a tratar de destruir a la mujer, a la iglesia. Continuemos. Como Satanás no pudo destruir a Jesús cuando estuvo en la tierra, ¿qué hizo con la iglesia? Por lo tanto, vamos a saltar al versículo 13, y hay que marcar con una B corta si es verdadero y con una F si es falso. Por lo tanto, ¿qué hizo Satanás? Persiguió a la iglesia, protegió a la iglesia, destruyó a la iglesia. Vamos a ver qué dice el versículo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, es decir, a la iglesia que había dado a luz al hijo varón. Por lo tanto, la respuesta correcta es la primera. Dice que persiguió a la mujer. Satanás, ahora, antes de avanzar, noten, la mujer estaba embarazada. El hijo que nació, ¿quién era? El Señor Jesucristo. En los versículos 1 al 4, por así decirlo, estamos hablando que la iglesia, o mejor dicho, el pueblo de Dios en este periodo es el pueblo de Israel. Pero cuando la mujer dio a luz, y dice que después trató de destruir a Cristo, y como no pudo destruir porque Cristo fue arrebatado, fue llevado al cielo, se dio vuelta el dragón, es decir, Satanás, y quiso perseguir a la mujer, pero en este caso ya no es el pueblo judío, sino que es la iglesia cristiana. Noten cómo cambió ahora, y ya el pueblo de Israel dejó de ser el pueblo escogido de Dios. ¿Cuándo sucedió eso? Bueno, tenemos la profecía de las 70 semanas de Daniel. Justamente ahí se menciona que 70 semanas, son 490 años, era para los judíos. Cuando terminó esa profecía, la posta, es decir, la verdad, el pueblo de Dios pasa de los judíos a el cristianismo, simplemente porque ellos rechazaron al Mesías y mataron a Esteban. Justamente ahí fue donde el primer mártir, donde termina esa profecía. Así que cuando Cristo fue arrebatado y crucificado, sus seguidores comenzaron a enfrentar persecución por parte de los judíos. Jesús advirtió a los discípulos que serían odiados y maltratados por las personas por causa de su obediencia y fidelidad a Él, a Cristo. También prometió bendiciones a aquellos que soportasen la persecución con fidelidad y perseverancia. Quinta pregunta. ¿Qué sucedió con la iglesia ante la persecución del dragón, es decir, de Satanás? Vamos al versículo 6. A ver, vamos a completar justamente lo que dice. Y la mujer, es decir, la iglesia cristiana ahora, huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces, ¿qué sucedió con la iglesia cristiana ante la persecución del dragón? Huyó al desierto, a las montañas. Ahora, déjenme decirles algo. En este punto, Satanás está utilizando el Imperio Romano para perseguir al pueblo de Dios. Así que el dragón, en primera interpretación, representa a Satanás, pero en sentido derivado también representa al Imperio Romano. Después, más adelante, vamos a ver claramente lo que les estoy diciendo ahora. Por lo tanto, el Imperio Romano persigue a la iglesia y la iglesia huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, dice, para que esté allí 1260 días, que en profecía ustedes saben perfectamente que se transforman en años. Así como las aguas representan multitudes, y eso lo encuentran en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, el desierto significa lugares desolados.
Así aplicamos el principio de día por año, lo que mencionábamos recientemente, a los 1260 días proféticos. Nos encontramos ante un periodo de 1260 años de persecución. Históricamente, este comenzó cuando entró en vigencia el edicto de Justiniano en el año 538, que concedió al obispo de Roma, es decir, al Papa, autoridad religiosa y política, y terminó justamente ese periodo en el año 1798, cuando Napoleón Bonaparte envió a sus tropas comandadas por el general Berthier para encarcelar al Papa Pío XVI, lo que puso fin a la supremacía del Papa sobre los demás soberanos. Durante 1260 años, tradiciones no bíblicas fueron consideradas como dogmas religiosos y fueron impuestas por la ley civil. Es decir, acá la Iglesia Católica utiliza el poder político y bajo la fuerza del poder civil, el poder político, la Iglesia impone sus dogmas por la fuerza, vale la redundancia. Quienes preferían ser fieles a las verdades bíblicas fueron perseguidos y en ocasiones martirizados. Acá en este periodo entramos en la historia de los valdenses que vivían en las montañas. Ellos tenían la palabra de Dios, ellos guardaban el día sábado, ellos en el medio de la montaña tenían una universidad donde entrenaban desde muy pequeños a sus hijos para que sean, escuchen bien, colportores. Esos fueron los primeros colportores. Ellos vendían joyas y bajaban de la montaña siempre un maestro con un alumno y salían a vender esas joyas, y cuando entraban a los hogares de las personas adineradas, ellos les ofrecían lo que tenían para vender y la gente se quedaba fascinada. Uy, qué lindo que es esto, pero ellos les decían lo siguiente: ¿les gustó esto? Pero yo tengo algo mucho más precioso y hermoso que esa joya. ¿Les gustaría que les muestre? Y la gente, ¿qué le decía? Evidentemente, sí, queremos ver. Y sacaba de su cuello un pedacito de las Santas Escrituras y les leían, porque estaba prohibido en ese tiempo. Muchos eran encarcelados, eran denunciados, llevados a la cárcel, torturados y muertos. Pero muchos aceptaban el Evangelio. Así que esos fueron los primeros colportores, y justamente colportur es la palabra, significa llevar algo colgado en el cuello. Y noten hasta el día de hoy el trabajo de los colportores que van casa a casa golpeando, ofreciendo literatura de salud, pero también llevan un mensaje de esperanza, que es lo más importante. Vamos, sigamos avanzando. ¿Cuáles son las características determinantes de la iglesia verdadera? Por lo tanto, acá podemos ver claramente ahora, o vamos a ver cuáles son las características para identificar al pueblo de Dios. Y vamos a señalar la respuesta correcta. Por lo tanto, leamos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón, es decir, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, es decir, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características tiene el pueblo de Dios. Por lo tanto, la respuesta correcta es: sus miembros procurarán guardar los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, esas dos características tiene que tener la iglesia verdadera. Ahora, cuando dice que guarda los mandamientos de Dios, significa que va a guardar los 10, incluso el sábado. Y va a tener el espíritu de profecía, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. No me voy a adelantar. Acá dice que esto es la manifestación del don profético para reafirmar la doctrina correcta de Cristo. Además de esto, el movimiento guiado por Dios en el tiempo del fin para conducir a las personas a las verdades bíblicas descuidadas reconoce que a partir de 1844 Cristo dio inicio a la purificación del santuario celestial, obra que antecede a su regreso a esta tierra. Esta iglesia tiene un mensaje especial y lo proclama a todo el mundo.
Es decir, las características de la iglesia de Dios en el tiempo del fin es que va a guardar todos los mandamientos de Dios, va a tener el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, es decir, el don profético, pero también va a dar un mensaje global. Eso significa que la iglesia de Dios tiene que estar en todas partes del mundo para poder proclamar. ¿Se entiende? Así que avancemos. ¿Cuál es el motivo de la victoria del remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús? Vamos a ver cuál es el motivo por el cual ellos son victoriosos. En el versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo tanto, ¿cuál es el motivo de la victoria del remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús? El pueblo de Dios en el tiempo del fin, vencerá gracias a la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, es decir, que quita el pecado de mi vida. Solo la sangre del Señor Jesucristo nos hace victoriosos. Noten algo interesante, que el versículo no dice que somos vencedores porque guardamos los mandamientos de Dios. No dice eso, dice que somos vencedores porque tenemos o aceptamos el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por motivo a que Cristo murió en mi lugar, en tu lugar también, por amor a lo que hizo, yo voy a obedecer los mandamientos. Noten que los mandamientos no son o no debemos guardarlos para ganarnos la salvación. No dice eso el texto. Solamente nos dice que las características del remanente es que van a guardar los mandamientos de Dios y van a tener el testimonio de Jesucristo, que es el don profético. Pero ellos guardan los mandamientos de Dios porque el Cordero murió por ti y por mí. Qué interesante, ¿no? Entonces, los que dicen que los adventistas se quieren salvar porque guardan la ley, no, nadie se salva, absolutamente nadie se va a salvar por guardar los 10 mandamientos y guardar el día sábado. No, nosotros guardamos los 10 mandamientos y guardamos el sábado porque el Señor Jesucristo murió por mí y por todo el mundo, y por amor a lo que hizo, obedecemos lo que dice Él. Dice así: en el Éxodo, los israelitas escaparon de Egipto después de haber pintado los dinteles de su puerta con sangre del Cordero. Del mismo modo, el pueblo de Dios en el tiempo del fin vencerá gracias a la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La fe en la muerte y la resurrección de Cristo capacitará al remanente para dar su testimonio de fe. Importante, noten, solamente la sangre del Señor Jesucristo puede transformar las vidas de las personas. Por eso vemos continuamente de gente que era asesina, ladrona, violenta. Cuando aceptan a Jesús son transformados, porque esa capacidad tiene el sacrificio de Cristo. Continuemos. ¿Cuál es la voluntad de Cristo para aquellos que aún no forman parte de la iglesia verdadera? Muchos dicen, bueno, he escuchado esto, bueno, los adventistas dicen ser el único pueblo de Dios y para salvarse hay que ser adventista del séptimo día. No, lejos de eso. La única iglesia que mantiene esa creencia es la iglesia católica. La iglesia católica enseña que si uno se quiere salvar, tiene que hacerse católico. Eso lo dicen. Acabé la semana pasada de leer un libro justamente que hablaba de eso. Y eso está escrito, no es invención de los adventistas del séptimo día. Por eso la Iglesia Católica dice, bueno, si ustedes no quieren unirse con nosotros, se van a perder. Pero los adventistas del séptimo día no creen que solamente se van a salvar los adventistas del séptimo día. Vamos a leer lo que dice Juan capítulo 10, versículo 16. Dice así: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y haré un rebaño y un pastor. Por lo tanto, interesante lo que dice el versículo. Dice que tiene otras ovejas que no son de este redil.
Por lo tanto, vemos claramente que hay muchas, pero muchas personas, y es más, la mayoría de las personas que se van a salvar no son miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La mayoría del pueblo de Dios está en las otras iglesias. Es más, no me voy a adelantar, vamos a leer acá. Mientras exista la gracia, habrá oportunidad para nosotros y Dios extiende su invitación. Esta invitación se vuelve aún más urgente durante los eventos finales, con el último llamado divino. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Interesante lo que dice Apocalipsis capítulo 18, 4. Noten, se da un mensaje al mundo, a las otras iglesias, y lo que está diciendo el versículo es, salid de ella, pueblo mío. Pregunta, ¿dónde está el pueblo de Dios? Están en las otras iglesias. Entonces, este versículo lo que me está afirmando es que justamente la mayoría de los hijos de Dios están en las otras denominaciones. Muchos pueden decir, pero bueno, yo, pastor, estuvimos estudiando la Biblia, la fe de Jesús, el Apocalipsis con ellos, pero finalmente volvieron a sus iglesias. Bueno, capaz que no fue el momento, capaz que no fue la forma en que se predicó. Si son hijos verdaderos de Dios, ellos van a escuchar la voz de Dios. No me tengo que preocupar de eso. Ahora, algo muy interesante que les quiero leer en el libro de Zacarías. No solamente los cristianos se van a salvar, va a haber mucha, pero mucha gente que se va a salvar y ni siquiera han escuchado el nombre del Señor Jesucristo. Déjenme buscarles un segundo. Hay un versículo que dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Eso significa que va a haber muchas personas que se van a salvar y que nunca escucharon hablar del Señor Jesucristo. Acá está. Zacarías capítulo 13, versículo 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y responderá, con ellas fue herido en casa de mis amigos. Noten, va a haber gente en el cielo que se va a salvar y va a estar ahí, y ellos no conocieron nada del cristianismo, nunca conocieron el nombre del Señor Jesucristo, ni siquiera de Jehová, y se van a salvar. Y uno puede preguntarse, ¿y cómo se salvaron? Bueno, Dios es un Dios justo, y Él los va a juzgar dependiendo del conocimiento que hayan tenido. Es un Dios justo. Por lo tanto, seguramente en esas tribus bárbaras o africanas o acá mismo en América, los aztecas, los incas, los mayas, donde todo ese ritual de sangre, probablemente, no puedo asegurarles esto, pero probablemente en la historia se haya levantado algunas personas que dijeron, esto que estamos haciendo no es correcto. Y capaz que murieron o no. Y capaz que Dios... no puedo asegurar, pero estamos pensando, capaz que Dios toca el corazón, porque se dieron cuenta que todos esos sacrificios humanos eran abominables, que no es lo correcto, y se salvaron. Por lo tanto, vemos claramente que el único que puede salvar a un pecador no es una iglesia, sino es Dios, es el Señor Jesucristo. Avancemos, vamos a repasar todo lo que hemos estudiado hasta este momento. ¿Qué señal o qué gran señal vio Juan en el cielo? Vio una mujer vestida del sol. ¿Qué otra señal vio Juan en el cielo? Un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué llevó al dragón a perseguir a la mujer? Cuando nació el hijo varón, tan pronto como naciese dice que lo quiso devorar, pero el hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cómo Satanás no pudo destruir a Satanás cuando estuvo en la tierra? Perdón, como Satanás no pudo destruir a Jesús cuando estaba o estuvo en la tierra, ¿qué hizo con la iglesia? La persiguió. ¿Qué sucedió con la iglesia ante la persecución del dragón?
La iglesia huyó al desierto por 1260 años. ¿Cuáles son las características determinantes de la iglesia de Dios? Las características son: el pueblo de Dios en el tiempo del fin, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el motivo de la victoria del remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús? El pueblo de Dios en el tiempo del fin vencerá gracias a la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es la voluntad de Cristo para aquellos que aún no forman parte de la iglesia verdadera? Jesús dijo que tiene muchas ovejas fuera de este redil, pero Él las va a llamar y serán un solo rebaño y habrá un solo pastor. Por lo tanto, después de haber estudiado todo eso, ha llegado el momento de hacer nuestro compromiso de fe. Por lo tanto, entiendo que Dios tiene un pueblo fiel en nuestros días. Este pueblo guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. El Señor desea que sus hijos se unan a este pueblo. Me comprometo a oír el llamado de Jesús y a formar parte de su iglesia. ¿Quieres oír la voz del Señor? ¿Quieres ser parte de la iglesia de Dios en el tiempo del fin? Hoy el Señor Jesucristo te está llamando. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy te invita el Señor a oír su llamado y a formar parte de la iglesia de Dios para este tiempo, y tiene un mensaje especial esta iglesia. Por lo tanto, hoy te pido que puedas tomar esta decisión. Para la próxima clase vamos a estudiar justamente este tema, el don profético. Así que te invito a que te puedas conectar en la próxima clase y vamos a seguir estudiando este tema interesante. Te mando un fuerte abrazo y que el Señor Jesús te bendiga.